sumamente interesante. Debemos de entrar a este libro con varias perspectivas. Debemos de valorar mucho de lo que aquí el Señor nos trata de enseñar. Es una época, es un tiempo interesantísimo. Hay historias de historias en este libro que nos tienen que ayudar a inspirarnos, que nos tienen que ayudar a tomar nota como un ejemplo, ¿verdad? Como un ejemplo en todo el sentido de la palabra. La historia de los jueces es un preámbulo muy bueno. En sí el libro y sus historias y lo que nos narra es sumamente difícil, es sumamente dificultoso, tanto así que, digo yo, lamentablemente abre la puerta para uno de los más grandes desaciertos. Israel tuvo una cantidad de desaciertos impresionantes, y muchos de ellos los vamos a encontrar precisamente en el libro de los jueces. Y esta es la puerta que se abre para ese otro gran desacierto de Israel, cuando se vuelve a Dios y le dice el pueblo a Dios: danos un rey para que nos gobierne. Israel le dijo: queremos tener un rey sobre nosotros como todos los demás pueblos de la tierra tienen rey. Queremos nosotros un rey para nosotros. Dios nunca les buscó un rey. Dios nunca quiso que hubiese otra autoridad sobre ellos más que Dios mismo. Recuerda el mensaje del domingo pasado sobre el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vino y le dijo: papá, ya no quiero estar más bajo tu autoridad, ya no quiero estar más bajo tu gobierno. Israel le dijo eso a Dios: danos un rey. Ahí es donde surge el primer rey de Israel, llamado Saúl. Dios no escogió ese rey. Saúl fue un rey escogido en la carne. Cuidado con las cosas que escogemos por conveniencia. Cuidado, las cosas que escogemos es en la carne, porque nos conviene nada más. Y lo que conviene siempre es de corta duración, porque le queremos sacar un provecho natural inmediato a algo. Y esa no tiene que ser la actitud correcta en los hijos e hijas de Dios. Los hijos y las hijas de Dios tenemos que hacer las cosas por convicción, aunque no nos convenga lo que estamos haciendo. Eso vamos a desenredarlo en algún momento. Y llegó el momento en el que el pueblo de Israel finalmente entra a la tierra prometida. Dios le dice: deshazte de todos tus enemigos. Pero como siempre, algunos se dejaron algunos enemigos a la par. Yo no sé para qué quiere dormir usted con semejante aguijón. ¿Cómo que si Dios le dice a usted que se despoje, que destruya, que quite, que se deshaga? ¿Cómo usted guarda un lingote de oro o un manto babilónico, cuando Dios lo que le ha dicho es: límpiense de absolutamente todo? Los enemigos que Israel no quiso expulsar cuando Dios le dijo que los echara fuera, aún hasta el día de hoy se han vuelto un aguijón para ellos. Y en la época de los jueces, estos enemigos surgieron en alguna medida como una grande oposición al pueblo, al plan y al propósito de Dios para su nación. Y estas son las cosas que a nosotros han de interesarnos poder tener en perspectiva, porque el sueño y la visión del reino de Dios es que podamos nosotros avanzar conforme al plan y al propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un plan y un propósito para usted y para mí, y lo tiene claro, lo tiene claro. Y nosotros tenemos que ir descubriendo ese plan y ese propósito. Hoy, en la historia que quiero compartir con ustedes, ni él mismo sabía
que estaba marcado para ese plan y ese propósito. Y Dios lo ayuda a descubrir de que él podía ser una respuesta y una solución. Él estaba anclado en la conveniencia de sus cosas, pero Dios lo estaba llamando para que actuara por convicción. Me refiero a Gedeón. Es una de las tantas historias. De todas las historias en el libro de los jueces, la que más me bendice, o por lo menos que me llena montones, y veremos si hay la posibilidad de compartírselas en algún momento, es precisamente la historia de Jefté. La historia de Jefté es impresionante. Cuando por convicción Jefté hace un pacto con Dios y le dice: si tú me entregas hoy a mi enemigo, si tú me das la victoria, le dice Jefté: el primero que de mi casa salga a recibirme, yo lo entregaré en ofrenda y en sacrificio a Dios. Aleluya. ¿Saben qué hizo Dios? Dios le dio la victoria, porque Dios nunca nos va a dar una derrota. Nunca Dios nos va a dar una derrota. Aún de las cenizas, aún en el valle de los huesos secos. Si usted lo que quiere ver es huesos secos, y en gran manera es un problema, pero detrás del valle de los huesos secos lo que hay es un ejército grande de Dios. Cuando Jefté viene de la victoria, cuando Jefté viene celebrando su victoria, porque Dios le entregó al enemigo, Jefté subió al monte de la oración. Por eso es que la oración es importante. La oración nos direcciona, la dirección busca el plan y el propósito de Dios. La dirección no nos deja ir en la dirección equivocada. La oración tiene que ser parte de nuestra vida. Y dice la Biblia que cuando, y este no es el mensaje, que cuando Jefté regresaba a su casa de la victoria, eso era solo celebración. Eso era solo celebración. Eran fiestas, eran danzas, y a lo lejos nada más se veía una figura que venía a recibir a Jefté. ¿Qué va a creer usted? Jefté se acordó cuando vio esa silueta. ¿Cuánto la vio? Jefté se acordó de la promesa que le había hecho a Dios. ¿Verdad que todos le hemos prometido algo a Dios? Todos le hemos prometido algo a Dios. Ya le cumplió. Ya se lo dio. Aunque le duele el alma. Aunque le duele el alma. Yo le digo: Señor, es que si tú lo haces, yo te entrego. Dios en vez de que sencillamente te dice no. Y cuidado, usted dice sí cuando Dios le está diciendo no. Y dice la Biblia que cuando venían de la victoria, Jefté mira a lo lejos alguien de su casa que viene a recibirlo. Y en ese momento se acordó de la promesa que le hizo al Señor. Y Jefté se quedaba viéndola, y el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Porque cuando estamos en esa situación y nos queremos hacer, que me están grabando, no puedo decir. Por eso es que los jueves sí se puede. Marcos sí puede decir aquí como sé, yo no. Dios mío, viera Marcos enseñando. Pastor, es malo decir mae, me dice. Yo digo, los cristianos no decimos mae. Después se habla como sea, y sale con unas cosas. Ya yo me cansé de corregir. Y el Espíritu Santo viene a tu corazón. Ahí no está tu esposa, ahí no está el pastor, ahí no. Espero que ya eso del pastor lo hayan superado, porque el pastor ni es el policía, ni el guarda, ni el papá de nadie. Estamos para ayudarnos y servirnos los unos a los otros.
A los chiquillos le metían miedo. ¿Qué tiene el pastor? Tenga que decirle eso que tiene el pastor. Pues yo les traigo galletas y jugos y digo, dígale que esto se los trajo el pastor. Claro, ¿qué tiene el pastor? Y entonces imagínese usted cuando venga el pastor, no piense que venga el diablo. Yo no quiero eso. Yo les he dicho a ustedes, cuando te quiere saber si es un buen papá o no, el perro de la casa se lo dice. Cuando dicen, ahí viene el papá y el perro se esconde, usted está en problemas. Usted está en problemas. Pero si cuando usted llega a casa hasta el perro sale a recibirlo, usted dele gloria a Dios, la cosa va bien. Y usted, hermanos, se queda viendo y dice, no. Dios le dijo, sí. Y entre más se acercaba, y usted decía, no es posible. Y Dios le dijo, sí. Y empieza Dios a traerte aquello que se te hace difícil traer a los pies de Él. Esas cosas que a veces nos dificultan en el plan y el propósito, pero le hiciste una promesa a Dios. Dios te cumplió y a nosotros nos corresponde ser consecuentes. Vea si la época de los jueces era una época difícil. El último verso, solo como referencia, el último verso del libro de los jueces, el capítulo 21, el verso 25. Mira la condición y el contexto en el que el pueblo se movía. ¿Está conmigo? Jueces 21, verso 25. En estos días, aquellos días, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que. ¿Cómo se dice eso en francés? Ahí está. ¿Sabe cómo se llama eso en palabras elegantes? Se llama anarquía. Y no se puede vivir donde cada quien haga lo que bien le parece. No puede ser. Eso no está correcto. Y ese era Pedro. ¿Quién me va a llevar a mí? A mí que nadie me lleve, yo hago lo que yo quiera. Y juega uno como de artista. Esa era la condición de vida. Y eso no lleva a nadie a ningún lugar si es que quiere alcanzar el éxito y la bendición de Dios. Ese es el peor de los caminos. En Jueces capítulo número 6 está la historia que yo quiero compartir esta mañana. Jueces capítulo número 6. Este es el llamamiento de Dios a un hombre llamado Gedeón. Jueces capítulo número 6. Amén, hermanos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Está aquí conmigo? Porque hay cosas que nosotros hacemos que otros nos las aplauden. Hay cosas que a veces nosotros hacemos y otros nos las disimulan. Hay cosas que a veces actuamos y buscamos a un homólogo que anda igual que de nosotros enredaditico para que nos justifique. ¿Me doy a entender? Pero cuando la palabra dice que ellos hicieron lo malo ante lo que es el concepto, la medida, la valoración de Dios, porque es que Dios ha dejado establecida su medida. Por eso es
que se le dice a la iglesia en Éfeso, allá en el Apocalipsis: has dejado tu primer amor, porque Dios ha marcado los aspectos en los que nosotros como pueblo debemos de movernos, de ser y de actuar. Por eso se trata bajo la perspectiva de quién nosotros estamos queriendo avanzar, crecer o desarrollarnos. Entonces, las cosas que se van a hacer o a llevar a cabo en nuestra vida de fe, por eso es que tienen que ser por esa convicción, porque están profundamente ligados a Dios. Y las cosas las hacemos por convicción. Convicción es tener la certeza en algo. Y eso es la fe. La fe es la convicción y la certeza de las cosas que no esperamos, que no son. La fe es la que nos lleva a llamar las cosas que no son como si fueran. Porque de las cosas en las que nos volvemos ansiosos y en las que nosotros deseamos poder sentirnos realizados, precisamente son las que no están, las que no vemos y las que no tenemos. Pero por eso es que hay que moverse entonces en la certidumbre de fe. Y para eso, decía mi abuela, hay que llenarle el ojo a Dios. La Biblia dice: y su pueblo, el pueblo de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y por esa situación Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Por 7 años. Sigue diciendo el texto: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Yo no sé quién se come un asno, no tengo la menor idea. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué cosa hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Cuál fue la razón por la que esta situación de crisis y de adversidad vino sobre el pueblo de Israel? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y bajo esa circunstancia, ellos levantan la voz a Dios una vez más. Ese clamor era para que Dios los librara de la mano de sus enemigos. Verso 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. ¿Está conmigo? El profeta llegó y ¿qué les dijo a ellos? Así ha dicho Jehová, ¿cómo? Dios de Israel. El profeta les está diciendo: Israel tiene un Dios. Usted y yo tenemos un Dios y un Señor.
Y sin ese Dios y ese Señor, usted y yo no podemos vivir. Ese Dios, ese Señor no es usted ni soy yo. No son ni sus conveniencias ni las mías. No son sus particularidades ni tampoco las mías. No se trata del asunto del pastor o del liderazgo, sino de lo que Dios ha establecido para usted y para mí. Es Dios a través de hombres de Dios, porque Dios también habla a través de las personas. Cuando el pueblo clamó, cuando el pueblo pidió la ayuda, yo no sé qué era lo que el pueblo estaba esperando, pero lo que les enviara, el pueblo lo iba a recibir, porque eran 7 años de miseria, de pobreza, de hambre, de estar habitando donde Dios no les había dicho que habitaran, porque Dios no le dio la tierra prometida para que habitaran en cuevas o en cavernas o debajo de la tierra. Habían ido a parar ahí, a la chanchera, por la desobediencia, por el pecado, por no haber querido escuchar la voz de Dios, porque se quisieron acomodar. Y cuando está uno en esa condición de vida, iré y le diré: papá, hazme como uno de tus jornaleros. Dios no te llamó para ser un jornalero. Tú eres un hijo de la casa. Nunca el papá lo iba a poner a apacentar cerdos, porque Dios te ha marcado para un plan, para un propósito. Y cuando esté en esa condición, lo que enviara, y Dios envió a un profeta, Dios envió a un hombre con una palabra del cielo. Y este hombre les dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. El Dios de Israel les dice: yo los hice salir a ustedes de Egipto. Les recordó los 432 años de esclavitud. No los voy a sacar yo de 7 años de suplicio. Si yo los saqué a ustedes después de 432 años, les volvió a recordar esa escena. Esas escenas no se nos pueden olvidar, hermanos, porque la escena de Israel allá en Egipto, cuando dice que los sacó de Egipto, fue un tiempo en el que el pueblo, producto de su desesperación, Dios les dijo: si la desobediencia los trajo cautivos acá, esto es lo que necesito que hagan para poder sacarlos y guiarlos aún por el desierto, y no se les va a envejecer la ropa, y no se les va a podrir el calzado de sus pies, y no habrá hambre de ninguna manera. Vendrá del cielo, vendrá de donde sea, pero Jehová te va a sostener, te va a cuidar, Él va a estar contigo. No habrá sol, no habrá lluvia, no habrá frío, no hay nada, porque Jehová será sombra. Sombra. Acuérdense cuando los hice salir de Egipto. Yo los saqué de la casa de servidumbre. En Egipto eran esclavos, descalzos, arruinados, empobrecidos. Habían perdido su identidad. Dios les traía a la memoria. Sigo, verso 9. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra,
la cual era de Joás y su hijo Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Recuerda que los madianitas todos se lo robaban. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, aquí está hablando con Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Aquí hay que saber interpretar las cosas. Una cosa es que Jehová nos abandone y otra es que nosotros. Una cosa es que Él nos haya entregado en manos de los madianitas y otra cosa es que nosotros andemos buscando el mal. Sigue diciendo, verso 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué tremendo. Aquí es donde Gedeón comienza a decirle al Señor, te equivocaste de hombre. Yo no soy la persona indicada. Hombre, ¿quién es la persona indicada, hermanos? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién es suficiente para eso? ¿Quién se atreve a dar un paso al frente? Si el pobre Juan dice que no dio el pan al frente, que todos dieron uno para atrás y el que no se lo hizo ahí. Él empieza a decirle al Señor, algo te está fallando en las matemáticas. Número uno, yo soy de las familias más pobres que existen en toda la tierra. Y si le quieres agregar algo más, yo soy el último de la fila en mi casa. Pero Dios le acaba de decir a él, ve con esta tu fuerza, con lo que tienes. Y en Dios lo más maravilloso es que entre menos tengas, mejor. Entre menos tengas, mejor. Porque así la gloria será mayor para Dios. Así la gloria será. Porque Dios tiene escondido un tesoro en vasijas de barro. Y nosotros somos esas vasijas de barro. Dios es el gran tesoro. Y en este momento Gedeón lo que está hablando es de su conveniencia. Él está sacudiendo el trigo. Él está diciendo, estoy preparando lo que es para mí, para los míos, y del resto que se los lleve el diablo. Porque cuando uno se monta en la conveniencia, no ve hacia ningún otro lado, ve solo sus intereses personales y particulares. Y en Dios hay que mirar
lo que Dios está mirando y lo que Dios está viendo. Dios está mirando la cueva de los 10 leprosos a quienes los líderes religiosos sacaron de la comunidad. En vez de atenderlos, de sanarlos, de estar con, los agarraron con una epidemia y los fueron y los enclaustraron y les dijeron: ustedes de aquí ya no pasan, ustedes ya no son parte. Y los condenaron a la muerte. Cuando Jesús iba pasando, dice que salió y desde aquella frontera clamaron y dijeron: Jesús, hijo de David, ¿por qué no tienes misericordia de nosotros? Y les dijo: sí, vengan. Y a Jesús no le importó que uno siquiera fue el que se regresó a decir gracias. Sí preguntó por el resto, porque en Dios lo menos que podemos ser es agradecidos, hermanos. Y a veces se nos olvida ser personas agradecidas con Dios, cuando la Biblia dice que debemos de darle gracias a Dios. ¿Sí? Gedeón estaba en la comodidad, diciendo: esto que tengo, estoy preparándolo para los míos, para mi casa, lo voy a esconder. Pero Dios le estaba marcando para un propósito distinto y diferente. Y aquí es donde comienza Dios a querer, y me da problema este tipo de expresiones porque no soy de ese tipo de mensaje, no me gusta ese mensaje que suena más a un mensaje motivacional, ¿verdad? Ese tipo de cuestión que... Pero Dios lo que está queriendo es que él descubra realmente qué es lo que Dios ha puesto en él. Tú irás, tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr. Aunque seas el más pobre de todas las familias y aunque seas el último en la fila, Dios ha puesto la mirada en ti y te ha dicho: tú lo vas a hacer. Y los vas a conquistar como que si fueras un solo hombre a este pueblo que te ha oprimido, esa circunstancia, esa situación adversa. Pero tienes que moverte de tus cosas que te convienen a las cosas que se hacen por convicción, porque en Dios las cosas las hacemos por convicción. Lo conveniente es que nosotros sigamos ahí donde está la sombra, donde está la abundancia. Y la convicción nos dice: no veo ni tengo absolutamente nada, pero a esto es a lo que Dios me ha llamado. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y en el camino aparecen ofertas y aparecen distractores sobre los que uno tiene que tener la claridad si avanzamos entre lo que Dios nos está marcando o lo que realmente nosotros queremos. Miren, en este país, por supuesto en los países de América Latina, si usted quiere ver sufrir a uno de los ministerios, es el ministerio evangelístico. La razón por la que los evangelistas han ido desapareciendo de los países latinoamericanos es precisamente por la falta de apoyo de la iglesia local al trabajo de los evangelistas. Yo soy evangelista, Dios me llamó como evangelista. Tengo 39, 40 años de servirle a Dios como evangelista, sea lo que Dios me llamó, y aquí se los dije 1000 veces. Y durante todo ese tiempo siempre me ofrecieron pastorear una iglesia y siempre dije no, hasta hace año y medio. Pero por muchos años, y cada vez que me ofrecían una iglesia era y me decían: ¿y usted cómo vive? Como estoy viviendo hoy, igualito. En el año 90 yo tuve que tomar la decisión de si seguía trabajando secularmente
o me venía a servir. Dios me estaba llamando ya a dedicarme a tiempo completo en el ministerio. Yo era empleado del gobierno de la República. Tenía ya 10 años de trabajar. Ya estaba en una posición interesante. Tenía un buen salario. Y propiamente en ese tiempo, la conveniencia era mantenerme quieto. Ahí tenía todavía solo a mi hija mayor. Y yo acepté por convicción el irme a dedicar a servir al Señor a tiempo completo como el pastor asistente, ni siquiera como pastor general. Y tengo recuerdos tan lindos de eso. La historia es demasiado larga. La misma directora del instituto donde yo trabajaba me dijo: lo que vas a hacer es una locura. ¿De qué vas a vivir? Tanto así que no me aceptó la renuncia, no me la aceptó. Esa renuncia no fue aceptada. Me dijo: le voy a dar un año con permiso, para que después de un año usted regrese y me dé las gracias por no haberlo dejado hacer la locura que está cometiendo. Pero yo desde ese día sabía que Dios me estaba diciendo: es hora de dedicarse a tiempo completo. Y yo le dije: yo volveré dentro de un año y le haré la misma solicitud, porque ya yo no regreso. Y en verdad regresé un año después, pero esta vez se agregó algo más ella. Me dijo: no solo, gracias, no le voy a firmar, sino que el no firmar implica que usted renuncia, te va a perder todos los beneficios, porque una cosa es renunciar y otra cosa es que usted. Entonces yo le dije, hablé con Dios y le dije: lo que usted me dijera, yo lo acepto como una palabra de Él para mí. Pero quiero decirle algo: lo que usted me niega hoy, yo estoy seguro que Dios me lo regresará 100 veces más en su tiempo. Y hasta el día de hoy yo no volví a esa oficina. Eso fue en el año 90, ya cerrado. Y durante ese tiempo muchas ofertas han aparecido en el camino. Y no estoy presumiendo, yo no tengo idea. Usted me pregunta cuántos países, cuántas ciudades, cuántas aldeas he andado yo, no lo sé. Son muchísimas, muchos. Posibilidades de toda naturaleza. Bolivia pasé 2 años, Guatemala, ¿qué le diré? Del país, díganme donde sea, hemos estado. Ni se diga los Estados Unidos. Todo el mundo piensa que Dios vive en Estados Unidos. Es muy lindo y pareciera como que sí, pero Dios no vive en Estados Unidos. Y en cada cosa es seguir el plan y el propósito que Dios te ha trazado. Tú lo vas a hacer. Dios te va a sacar adelante. Tienes que definir si te mantienes en tu lugar de conveniencia o vas a actuar por convicción. Cuando lo hago por convicción, yo nunca voy a salir herido, porque voy a tener la seguridad y la certeza de que todo lo que hice, lo hice para Dios. Entonces nadie me va a decepcionar. Me siento decepcionado cuando siento que hice a alguien por alguien, pero lo que nosotros hacemos, lo hacemos por Él. Es como cuando el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 20, se va a despedir de los ancianos y de la iglesia y les dice: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo que he estado entre ustedes. Ustedes lo saben. Ustedes saben cuál ha sido mi entrar, mi salir,
Ustedes saben que de ninguno he buscado sacar ningún tipo de provecho ni de ganancia deshonesta. Hombre, eso es maravilloso. Yo sé que ustedes no volverán a ver mi rostro, pero quiero irme, decía el apóstol, libre de la sangre de todos y cada uno de ustedes. Porque yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Mi responsabilidad ha sido mostrarles a Dios tal como Dios es y lo que Dios espera de cada uno. Eso es maravilloso. Y es que el apóstol Pablo tenía una convicción en su corazón. Él sabía que lo que cada uno de ustedes vale es la sangre de Cristo. Wow. Dos cosas tenía el apóstol claro. Número uno, que cada uno vale la sangre de Cristo. El A, el B, el C, el D, el rojo, el amarillo, el verde, el anaranjado, porque habemos de todo. Y lo otro que él tenía claro es que había sido el Espíritu Santo el que nos ha puesto sobre su rebaño. Y ahí, hermanos, uno tiene que avanzar. En este momento Gedeón desconocía qué era el ADN que Dios había puesto en el corazón de él. Y le dijo: tú lo vas a hacer, pero yo iré contigo. Tú no vas a estar solo. Yo te voy a sacar adelante. Y la circunstancia y la adversidad y el momento por el que estás atravesando va a ser algo que va a traer bendición y recompensa, no solamente para ti, sino para esta nación, que hoy se ha vuelto en oración y en clamor, pidiéndole una vez más a Dios misericordia. Y cuando alguien clama por misericordia de Dios, alguien tiene que estar listo para convertirse en ese instrumento en las manos de Dios para hacer la respuesta que Dios quiere traer para cada una de nuestras vidas. La Biblia dice que Gedeón, lleno de dudas y de temores, le dijo: si es cierto lo que tú me estás diciendo, Padre, y le puso la señal. Él es el hombre de las señales. Y de ahí es donde nos agarró a nosotros la locura de estarle pidiendo señales al Señor. Yo no sé, la Biblia en ningún lado dice que nosotros tengamos que ponerle una señal a Dios. O sí dice la Biblia en algún lado. De aquí es de donde sale esa novela. ¿Quiere verlo? Léalo conmigo. Pues somos como los monos, decía el hermano Moisés. Pastor mío, decía que nosotros somos como los monitos, ¿verdad? Todo lo copiamos. Todo lo copiamos. Y dice así. Quedamos allá por el 16, vamos del 17 en adelante. Él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Oiga, suena lindo eso. ¿Sabe qué? Usted me permite, con todo respeto, darle un consejo. No haga eso. Porque cada vez que lo hace, Dios te va a poner la señal y usted va a decir: ¿para qué pedí eso? Porque como quiera que sea, Dios te lo va a confirmar. Dice: pastor, ¿qué sé? ¿Qué pastor? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Una cosa impresionante. El jueves tuve un desayuno con todo el liderazgo nacional, pastores y líderes a nivel país. Hermano Jorge, presidente de la Alianza, estaban las redes apostólicas, presidentes de denominaciones. Y en el trabajo que estamos haciendo con el hermano Solomón, Naciones para Cristo, ahí es donde me tiempo, faltan los niños. Podemos seguir luego. Esa palabra de ciencia que Dios le da al hermano Solomón, él pidió un Uber, quedamos de vernos en un lugar para definir algunas cosas. Fueron 10-15 minutos, donde él vive, donde nos veíamos ahí en momento,
Llegó el Uber, era un hermano, una señora, y se montó al carro el hermano y comenzaron a saludar y a compartir. Y de pronto solo hombre dijo: yo siento de parte de Dios darle usted una palabra. Y dice el Señor: no digas A, no digas B, no digas C, no digas eso. Hasta ahí llegó ya. Qué cosa más terrible. Esa mujer acababa 5 minutos, o sea, como pudo, medio seco, diciendo: Señor, que tú no me escuchas, es que tú no me amas, es que te has olvidado. Y era esa cosa. Y nomás hizo echar a este hombre: no, yo siento que tengo una palabra, dice el Señor. No digas que yo, no digas que no, si lo paran, no matan. Después la llevamos y ella testificó delante de todos los líderes. Sí, hermanos, eso. Porque Dios te va a responder. Y Gedeón, bien, 17. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura. Yo aquí tendría que aprovechar para decirles a ustedes, hermano, qué cosa más terrible, hermano. ¿Quién le metió a usted a la cabeza que con una ofrenda a un día usted estaba ofreciendo? Yo los bendigo a ustedes. No sé cómo hacen o cómo hacen. Yo no tengo la menor idea hasta el día de hoy. Y ese es un testimonio permanente de Monte. No tengo la menor idea. Pero hasta aquí Dios nos ayuda. Hay quien pone algo, otros ponen más, ponen menos, que sí, que la cuenta, pero al final el montoncito sale. Sin tener que amenazar a nadie ni decir: mire qué buen tema. ¿Cuánto trajeron un cabrito? Ustedes me entienden. Hay una hermana. Sí, aquí está ella. Le he dicho a mi esposita: mire, si yo pudiera ofrendar ofrendo, pero al menos déjenme ayudar limpiando el techo. ¿Dame conmigo? Y les he dicho: no es ni lo mucho ni lo poco, y gracias por los que pueden dar más. Pero con que traigamos al Señor el pescadito y el bollito de pan, deje que Dios multiplique eso. Deje que Dios lo multiplique. Porque la obra es de Dios. Amén, amén. Aquí interesante la actitud de Gedeón. Ya él entra en el pacto con Dios. Y él dice: si es que realmente eres tú, lo primero que hay que hacer a Dios es honrarlo. Y la mejor manera de honrar a Dios, y aquí es lo único que diré que es el caso, la mejor manera de honrar a Dios es obedeciendo conforme a su palabra. Por eso decimos que en Monte Oreb, lo que tiene que ver con finanzas se debe a dos cosas: a gratitud por lo que Dios nos ha dado y a obediencia conforme a lo que nos corresponde poner en el altar. Termino la lectura y luego continuamos. ¿Sí? Verso 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón altar a Jehová
y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová. Vamos a destruir todo lo que no es de Dios, para dejar un solo nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, por favor, mientras termino de decirle lo último. Número 1, usted y yo necesitamos saber lo que realmente usted y yo significamos para Dios. ¿Está bien? Usted tiene que saber lo que realmente usted significa para Dios. Hay quienes no te quieren dar el valor que tú te mereces. Eso a usted no le preocupa. Usted tiene que saber lo que usted realmente significa para Dios. Eso nos lleva a lo segundo. Saber que para Dios valemos. Hay un valor que Dios nos ha dado. Y Dios no va a buscar a otro porque quiere que nosotros seamos quienes lo hagamos. Lo que Dios desea para usted, y esto yo tengo que buscar dónde lo pongo, tengo que decirle a Jens, digo 1000 veces, si hay algo en lo que Dios está interesado, es en tu felicidad. Usted tiene que ser feliz como una lombriz, no como aquel loquito de las 6 de la mañana. Dios anhela tu felicidad. Y para mí lo más importante, porque habla de integralidad, la bendición que Dios tiene para mí es una bendición integral. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para usted y para mí.